Bien, información de última hora. Está trascendiendo que ha fallecido el empresario banquero don Jorge Bueso Arias. A sus 104 años, Claudia, es una información de última hora que nuestros compañeros de HRN y en tunota.com han publicado ya esta lamentable noticia. Enlazamos de inmediato con nuestra cadena hermana HRN. Recientemente había cumplido 104 años y lamentablemente se confirma su fallecimiento. En el gobierno militar ¿cómo se llama? De Osvaldo López Arellano, sí. Pues se llamó a una constituyente para que... Y después se buscó la manera de darle un paso nuevamente a la institucionalidad del país. Y Modesto Rudá buscó la manera de ser presidente de Honduras por el Partido Liberal. Pero un movimiento interno dentro del liberalismo buscó como su figura a Jorge Bueso Arias. Y en realidad era la figura descollante dentro del partido en ese momento. Era un hombre honesto, un hombre progresista, un hombre que tenía mucha confianza dentro de las Fuerzas Armadas. En fin, perdimos a un gran presidente con Jorge Bueso Arias. Y fueron los tiempos, don Nahún, también, regresando al tema de la empresa privada, en donde la banca tenía mucho sentimiento, porque don Jorge, entiendo yo que era un hombre que se sentaba con el cliente a ofrecerle su servicio. Claro, sí, abrió precisamente ese banco para servir al agricultor, para servir al ganadero, para seguir al pequeño empresario. O sea que Jorge Bueso era un visionario. Sí, ¿qué podemos decirle a todo nuestro auditorio en este momento que está también en la televisión hondureña, en TSI, sobre la muerte de este buen presidente que se perdió Honduras, don Nahún Valladares? Yo creo que sí. Honduras perdió la oportunidad de haber tenido un buen presidente, porque Jorge Bueso Arias, si hubiera arribado al poder en 1971, era un hombre de diálogo y era un hombre que se abría precisamente con su conocimiento a todos los sectores. ¿Por qué cayó el gobierno del doctor Ramón Ernesto Cruz? Porque el doctor Cruz era una eminencia, era un jurisconsulto de primera, pero no tenía la condición política, y quien manejaba la política dentro del Partido Nacional que lo había llevado al poder era otra persona que tenía otras intenciones y que además prácticamente le tendió la trampa al doctor Ramón Ernesto Cruz, y por eso es que cae su gobierno, porque el movimiento que se dio en el campo contra el doctor Ramón Ernesto Cruz fue alimentado precisamente con intenciones políticas, marchar a Tegucigalpa. Y cuando se vio eso, todas las Fuerzas Armadas tomaron la opción de apartarlo del poder en 1972. Ahora, el legado que deja el empresario don Jorge Bueso Arias a las futuras generaciones y a los actuales banqueros de nuestro país. Yo creo que sí, hay que ver, porque hay que escribir la vida de Jorge Bueso Arias, no como banquero, hay que escribir la vida de Jorge Bueso Arias como hondureño. Yo creo que aquí es donde nosotros hemos perdido la dimensión como hondureños de conocer a los verdaderos hombres y mujeres que representan esperanza para este país, porque con el desastre que estamos viendo, con el desasosiego, con tantos problemas que existen en este momento por las cuestiones de las ambiciones políticas y de otras características, lo que estamos nosotros viendo es que el pasado lo miramos como nefasto, pero hay que ver qué cosas buenas tuvo el pasado, y entre esas cosas buenas yo puedo asegurar que Jorge Bueso Arias perteneció a esa fuerza de bondad. Fundación Teletón. Sí. Se vincula en forma directa Jorge Bueso Arias. Claro que sí, sí, fue uno de los primeros directores de la Fundación Teletón, José Rafael Ferrari, Camilo Rivera Girón, Jorge Bueso Arias, Vicente William Ságase. Esas fueron las figuras principales que movieron la Fundación Teletón cuando esta institución se organizó, no solo para hacer las teletones para recaudar fondos, sino que para la construcción de los centros de rehabilitación. Y fíjense cuánto tiempo ha pasado de aquel entonces, y el pueblo sigue dándole el respaldo. ¿Por qué? Porque las figuras de Teletón fueron figuras que se entregaron de corazón a ayudar al desvalido. Entiendo, don Nahún, porque veníamos también, estamos hablando
bueno, estamos hablando de un proceso electoral, pero hablamos también de una fundación como la de Sor María Rosa, También. para que nuestro auditorio de TSI tenga conocimiento de toda la presencia de este ilustre hondureño Jorge Hueso Arias en la vida del país. No solo con la Sociedad de Amigos de los Niños, las aldeas SOS, a las cuales ayudó Jorge Hueso Arias. Era él un enamorado de la asistencia que se le podía dar al discapacitado. Y a Pilarcita Salinas, que fundó la Escuela para Ciegos, Sí. a Pilarcita Salinas también Jorge Hueso Arias le dio una gran ayuda para poder atender a los privados de la vista. Sí. Ahora, don Nahum, ya con la muerte de don Jorge Hueso Arias, ¿cuál es el timón que debería de llevar el banco que él fundó? ¿Seguir su legado como lo hizo él con el legado de su padre? Claro que sí. Y yo sé que tiene muy buenos funcionarios. El Banco de Occidente ha sido un banco que ha abierto las puertas. Y en realidad, no solo con el hijo con Marco Venancio, sino que con toda la generación que logró formar Jorge Hueso Arias en el Banco de Occidente, sus ejecutivos, la gente que le da prestancia al banco. ¿Por qué? Porque un banco no solo es para ir a depositar y para ir a sacar dinero. Un banco también. Bien, estábamos escuchando a don Nahum Valladares hablando sobre el gran legado que ha dejado el empresario banquero Jorge Hueso Arias.